Bienvenidos a El Sentido del Humor, el podcast del Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, donde vamos a intentar entender qué es el humor, qué es la risa, qué es lo cómico, qué es la comicidad y qué rol juegan en nuestra vida social. Hay quienes dicen que intentar explicar el humor equivale a tener un pésimo sentido del humor, pero esa no es nuestra opinión. Nuestro punto de partida es que se puede intentar explicar el humor y que de hecho es interesante hacerlo porque es una parte fundamental de nuestra manera de relacionarnos con los demás, de nuestra manera de entender el mundo. Nuestro punto de vista es que se puede intentar entender el humor y que intentar entenderlo es enriquecer un poco más la comprensión que tenemos sobre nosotros mismos. Lo irrisorio es siempre un desvío de aquello que se tiene por serio, en un determinado contexto social. Lo serio es básicamente esa ilusión de transparencia por la que todos creemos que nos comprendemos. Lo cómico restituye lo serio y lo construye. Apuesta a construir la seriedad. En el humor hay otra clase de construcción. No hay un regreso a lo serio. El humor destruye de alguna manera los cimientos de la vida cultural, los cimientos de la vida social. El humor justamente contribuye a horadar esta ilusión de transparencia. El humor es una suerte de locura que hace que en el fondo dudemos de aquello que es lo más central, ¿no? La posibilidad de comprenderlos, la posibilidad de ser quienes somos, la posibilidad de decir yo. En lo cómico, esta posibilidad de decir yo se reafirma. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, no a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Dicen que el humor, la risa, lo cómico está cultural y socialmente determinado. Que aquello que hace reír a determinada gente en determinado momento no hace reír a otra gente en otro momento. De hecho, se dice que el humor es una de las formas más difíciles de traducir. Casi imposible, dicen algunos, traducir el humor. Hay un ejemplo buenísimo. Hay una película viejísima, ¿no? Que se llamó en Argentina El mundo está loco, 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 ¿no? Es una película de los años 60. Hay una escena al comienzo de la película donde un personaje, ¿no? Se está muriendo y tarda un montón en morirse, mientras le va contando a la gente que asistió a su accidente de tránsito que hay un tesoro, ¿no? Que esa gente a su vez va a salir a buscar. Ahora, en el momento final, el tipo patea un balde de metal. Kick a bucket es una expresión en inglés para decir, como nosotros decimos, estirar la pata. Ahora bien, eso es un chiste visual intraducible, porque nosotros no entendemos, porque la expresión no existe en castellano. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de la intraductibilidad del humor. Pero a su vez, obviamente, el humor está constituido sobre un montón de preconstruidos, de cosas que sabemos de antemano. Como vamos a ver después, un poco más adelante, esto es una de las características fundamentales del humor. Todo lo que no se dice cuando se dice un chiste, todo lo que está implícito en un chiste, la cantidad de cosas que tenemos que saber para poder entenderlo. Y esta cantidad de cosas, por supuesto, tienen que ver con el contexto cultural en el que vivimos, con la forma en que nos vestimos, por ejemplo. Nos reímos de formas de vestirse de gente que vivía hace muchos años, hace 40 o 50 años. Nos dan gracia. ¿Por qué? Porque ya no vestimos de esa manera, ¿no? Ya nos parece gracioso. Nos reímos de formas de hablar de culturas diferentes a las nuestras, ¿no es cierto? Y nos reímos, a su vez, de lo que nos pertenece como comunidad. De hecho, se conforman a menudo ciertas comunidades de la risa. Ahora bien, esto es verdad. El humor está social y culturalmente situado. Pero lo contrario no es menos verdadero.
y esto es lo que a mí me interesa pensar, el humor también puede ser extrañamente universal. Nos reímos, por supuesto, de cosas que nos atañen a nosotros, a nuestra actualidad, a nuestro momento, pero los procedimientos por los cuales nos reímos siguen siendo los mismos que hacían reír a Aristóteles. Este peso, moneda nacional, le arrancaron 2 ceros con este otro peso, ley 18.188. A este le arrancaron 4 ceros con este otro peso argentino. Y como si esto fue a poco, le sacaron 3 ceros más con este peso, con este austral. O sea que le estirparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. Como mirá, este austral equivale a 1.000 millones de pesos moneda nacional. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, $1, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. En la retórica, Aristóteles explica cómo construir un chiste. Y la explicación que da de cómo construir un chiste es la misma forma en que construyen chistes hoy los comediantes de stand-ups, ¿no? Con un remate, con una preparación, con un efecto sorpresa, con un término gatillo. Aren't they? They're all in favor of the unborn. They will do anything for the unborn. But once you're born, you're on your own. Pro-life conservatives are obsessed with the fetus from conception to 9 months. After that, they don't want to know about you. They don't want to hear from you. No, nothing. No neonatal care, no daycare, no Head Start, no school lunch, no food stamps, no welfare, no nothing. If you're pre-born, you're fine. If you're preschool, you're fucked. Entonces, eso significa que los procedimientos humorísticos no han cambiado a lo largo de los siglos. Hay chistes que son milenarios, así, milenarios. Existe una famosa compilación de chistes del siglo V después de Cristo, donde hay chistes que siguen funcionando, no solo porque nos hacen reír ahora, sino porque siguen circulando en la actualidad. Mamá, en la escuela me dicen pistolero. Bueno, está bien, ¿y qué querés comer? Pam, pam, pam. Ahí está. Mamá, en la escuela me dicen Superman. Ay, Juanito, ¿otra vez te pusiste los calzoncillos encima de los pantalones? Bueno, incluso hay un fenómeno muy particular de los chistes. Suelen ser extrañamente conservadores, no solo en las formas, como estamos diciendo, sino también en los contenidos. Mi hija cuenta y se ríe de un chiste que dice: sube un perrito a un ascensor y el ascensorista le pregunta: ¿qué piso? Mi colita. Mi hija se ríe de ese chiste. Los ascensoristas no existen más. No hay nadie que trabaje ascensorista. Y sin embargo, en el chiste hay un ascensorista. Los chistes conservan formas, ¿no?, que no están más circulando en la vida social, pero que siguen circulando a través de los chistes. No solo eso, hay chistes que son translingüísticos, es decir, que están en diferentes lenguas. Hay chistes que están en inglés, que están en castellano, que están en alemán, que están en italiano, que están en francés. En Argentina tenemos el personaje que se llama Jaimito. Ese mismo personaje, o sea, un niño de edad escolar más o menos travieso, está también en el contexto anglosajón como Little John. Ese mismo personaje. En Brasil y Portugal se llama Joãozinho. En Chile se llama Pepito. Francés se llama Totó. Y en italiano se llama Pierino. Es el mismo personaje. Mamá, ¿cuál es mi fecha de nacimiento? El 22 de abril. ¡Uy, como mi cumpleaños! Ay, quédate quieta. Bueno. Mamá, en la escuela me dicen mentiroso. Si ni vas a la escuela, vos. La heterogeneidad con la que se constituye toda palabra dicha, o dibujada, o escrita, ¿no?, al mismo tiempo que su carácter inherentemente social e históricamente situado, nos resulta fundamental para comprender por qué algunos chistes, gags y bromas, así como todo un sector del imaginario cultural de nuestra especie, parece sobrevivir a las épocas y está en muchas geografías. Entre ellas, esa cultura popular que Bakhtin, el famoso teórico, quiso descubrir en los libros de Rabelais. La cultura popular, una cultura subterránea que se opone a la cultura oficial, ¿no? Esta cultura popular también parece atravesar las épocas, parece predominar formas, cuerpos, maneras de moverse, gestos que son similares a través de los años y a través incluso de los siglos. Si bien es patente señalar el carácter cultural e históricamente situado del humor, también es posible descubrir invariancias
que son desconcertantes desde el punto de vista histórico, ¿no? Y estas invariancias son las que nos permiten pensar que la risa no es un mero accidente de nuestra forma de investir el mundo de sentido, sino uno de sus corolarios principales. Hit it.